El velo del olvido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung. ¿Y si el mayor acto de sabiduría no fuera aprender, sino recordar? Imagina por un instante que ya sabes lo que necesitas saber, que la verdad que buscas desesperadamente allá afuera ya habita en ti, silenciosa, escondida, cubierta por capas de miedo y olvido. No es que no sepas, es que has aprendido a olvidar. Desde la infancia, algo dentro de nosotros susurra certezas inexplicables, intuiciones, corazonadas, sentimientos que parecen no tener origen, pero que nos guían como si conocieran un mapa antiguo. Sin embargo, cuanto más crecemos, más nos dicen que eso no es real, que la intuición es cosa de niños, que lo verdadero está en los libros, en las cifras, en las autoridades. Y así, lo que era una sabiduría natural se convierte en un eco lejano, una voz interior que aprendemos a silenciar para sobrevivir en el mundo de las formas. Pero esa voz no se apaga, se esconde. Y cuando nos enfrentamos al vacío, al dolor, a las grandes preguntas de la existencia, ella intenta regresar, intenta recordarnos algo que sabíamos, pero que duele mirar. En la mitología griega, las almas antes de reencarnar bebían del río Lete, el río del olvido. Solo así podían volver al mundo sin el peso de la memoria divina. ¿Y si eso es más que un mito? ¿Y si el olvido es una condición para existir en este plano, pero el recuerdo es una señal de despertar? Hay un miedo silencioso que nos recorre cuando nos acercamos a ciertas verdades. No porque sean terribles, sino porque nos cambian, porque nos desnudan, porque nos obligan a soltar la versión editada de nosotros mismos que construimos para encajar. Ese miedo no es al error, es al recuerdo, a recordar quién eres realmente, a darte cuenta de que la cárcel nunca tuvo cerradura, que las cadenas estaban hechas de creencias, que el muro más alto que te impide avanzar es una idea, una sola idea. No puedo, no soy suficiente, no sé, pero ¿y si sí puedes? ¿Y si siempre fuiste suficiente? ¿Y si siempre supiste? Vivimos en una cultura que venera el conocimiento externo y ridiculiza la sabiduría interna. Se nos enseña a acumular datos, a repetir fórmulas, a buscar verdades absolutas en manuales ajenos. Pero pocas veces se nos enseña a cerrar los ojos y escuchar la verdad que susurra desde adentro. ¿Por qué nos da miedo mirar hacia adentro? Porque allí no hay excusas, no hay máscaras. Solo hay lo que somos, sin adornos, sin maquillaje, sin el personaje que representamos ante el mundo. Y esa desnudez asusta más que cualquier monstruo, pero también libera. Este no es un llamado a la nostalgia. No se trata de romantizar el pasado, sino de reconectar con el origen, con esa parte de ti que aún recuerda el fuego, la luz, el símbolo perdido. Tememos lo que podríamos descubrir si nos atreviéramos a mirar, escribió alguna vez un místico olvidado. Y quizás ese descubrimiento no sea un secreto cósmico, sino algo mucho más íntimo, el reconocimiento de tu propio poder, de tu conexión con algo que no puede ser explicado con palabras, pero que te atraviesa en los sueños, en los silencios, en los momentos en que todo parece tener sentido sin que sepas por qué. La verdadera sabiduría no siempre grita. A veces solo espera. Espera a que dejes de correr, a que calles el ruido, a que te sientes contigo mismo sin la necesidad de resolver nada. Porque solo entonces, en el fondo de ese silencio, la verdad olvidada empieza a hablar. Y lo que dice es simple, terriblemente simple. Siempre estuve aquí, la sabiduría oculta, el saber que no puede ser dicho.
No todo lo que se sabe puede ser dicho. No todo lo que se dice es verdaderamente sabido. Vivimos en un tiempo donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Lo que antiguamente se transmitía en templos, en símbolos, en susurros entre iniciados, hoy se encuentra profanado, disfrazado de contenido rápido y superficial. Sin embargo, la sabiduría auténtica jamás ha sido democrática. No porque sea elitista, sino porque exige una condición interna, la disposición de transformarse. El conocimiento verdadero no se recibe, se despierta. A lo largo de la historia, distintas tradiciones espirituales han hablado de un tipo especial de saber, el conocimiento prohibido, no prohibido por tiranías externas, sino por el alma misma, como si hubiera secretos que no pueden ser revelados hasta que estemos listos para sostenerlos, como si ciertas verdades solo pudieran ser recordadas cuando hemos construido la estructura interior para no colapsar ante ellas. Los gnósticos hablaban del conocimiento salvador, una chispa de divinidad atrapada en la materia que solo puede liberarse al reconocerse. En la alquimia, los símbolos no eran solo metáforas de laboratorio, eran mapas del alma. Y en las escuelas místicas del Oriente, el maestro no enseñaba, ayudaba a recordar. ¿Qué hace que un conocimiento sea prohibido? A veces su intensidad, a veces su poder para desestructurar lo que damos por sentado, y casi siempre el miedo que despierta, porque el conocimiento profundo no solo ilumina, quema, destroza certezas, desarma la narrativa del ego, nos expone a una realidad que no gira alrededor de nuestra comodidad, sino de un propósito mucho más vasto, el de recordar quiénes somos en lo esencial. Hay verdades que duelen no por ser crueles, sino porque nos hacen ver cuánto tiempo hemos vivido dormidos. Y es por eso que, desde tiempos antiguos, toda sabiduría verdadera ha sido protegida por símbolos, rituales, metáforas. No para ocultarla, sino para probar al buscador. Porque quien no está dispuesto a mirar hacia adentro, tampoco podrá comprender lo que hay afuera. En los mitos, el héroe nunca accede directamente al tesoro. Antes debe enfrentar al dragón. Y ese dragón no es otro que el miedo a saber, el temor ancestral de que al conocer la verdad ya no podamos vivir como antes, de que la ignorancia confortable sea reemplazada por una lucidez que exige responsabilidad, autenticidad, coraje. Y si el conocimiento prohibido no fuera una doctrina secreta, sino el recuerdo de tu propia luz. En su obra, Platón habla de la anamnesis. El alma, al aprender, no adquiere algo nuevo, sino que recuerda lo que ya sabía antes de encarnar. Aprender entonces es un acto de recordar, de volver a conectar con lo que ha sido enterrado bajo capas de olvido y miedo. ¿Por qué olvidamos? Quizás porque no podríamos soportar tanta verdad de golpe. Quizás porque la vida exige un velo para que el juego tenga sentido. O quizás porque el viaje del alma consiste precisamente en eso, volver a ver. Pero cuando empezamos a recordar, algo cambia. Lo que antes parecía coincidencia, ahora parece destino. Lo que antes era ruido, ahora es símbolo. Comenzamos a leer el mundo como un espejo y nos damos cuenta de que toda la realidad conspira para que despertemos. Y entonces, la sabiduría oculta deja de ser un misterio lejano y se convierte en una presencia viva, en una sensación interna que dice, esto es verdadero, incluso cuando no puedes explicarlo, porque la verdad no siempre se comprende con la mente, sino que se reconoce con el alma. Hay momentos en la vida en que todo parece alinearse. Una frase escuchada al azar, un sueño inquietante, una mirada que nos atraviesa. Son destellos del saber oculto que toca nuestra puerta. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir?
porque no hay retorno. Quien ha probado la verdad no puede seguir fingiendo. Quien ha despertado un poco ya no puede dormir en paz, y ahí radica el carácter prohibido de la sabiduría. Te cambia para siempre. No te da más respuestas, te hace más preguntas. No te hace sentir más seguro, te vuelve más auténtico. No te eleva por encima de los demás, te hunde más hondo en ti mismo. Y tal vez eso sea lo más sagrado. No una verdad universal grabada en piedra, sino una verdad íntima que te transforma mientras la descubres. El miedo como barrera del recuerdo. Hay una fuerza silenciosa que nos detiene justo antes del umbral. Un impulso que dice, mejor no sigas. Una sensación que paraliza, que nubla, que desvía la mirada. Esa fuerza es el miedo, pero no cualquier miedo. No es el miedo a lo desconocido, ni siquiera al fracaso. Es un miedo más sutil y más profundo, el miedo a recordar lo que somos. Carl Gustav Jung, ese cartógrafo de las sombras del alma, nos enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento nace de lo que reprimimos, lo que no queremos ver en nosotros, lo que juzgamos como inaceptable, inapropiado, peligroso, y ese material reprimido no desaparece. Se hunde en el inconsciente, donde continúa actuando, susurrando, condicionando nuestra vida. Pero Jung descubrió algo aún más radical. No solo reprimimos traumas, dolores, impulsos oscuros, también reprimimos la verdad de lo que somos, nuestro potencial, nuestra sensibilidad, nuestra sabiduría intuitiva. Y cuando esa verdad quiere emerger, el miedo se levanta como un guardián. ¿Por qué? Porque saber quién somos realmente nos cambia para siempre. La sombra, ese concepto tan central en Jung, no es solamente la parte negativa de nosotros, es también todo lo que no ha sido integrado, todo lo que hemos rechazado para sobrevivir, en un mundo que nos exige encajar. Y entre esos elementos está, muchas veces, el recuerdo de una verdad profunda. Cuando éramos niños, quizás supimos cosas que no podíamos explicar. Percibíamos el dolor de los adultos, sentíamos la falsedad de algunas palabras, teníamos intuiciones sobre personas, lugares, momentos, pero fuimos enseñados a callar, a racionalizar, a olvidar, porque esa sensibilidad no tenía lugar en el mundo de los adultos. Y así, esa sabiduría se volvió sombra, se volvió miedo. Porque empezamos a asociar la verdad interior con el rechazo, la burla, el aislamiento. ¿Y si el miedo que sentimos hoy no es real, sino una memoria emocional? Un eco de todas las veces que nos dijeron que no era así, que estábamos equivocados. El miedo, entonces, no es al conocimiento en sí, es al dolor que una vez sentimos cuando intentamos expresarlo. Y mientras ese miedo no sea iluminado, seguiremos huyendo de nosotros mismos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado a punto de hacer algo que sentías profundamente verdadero? Y justo en ese momento surgió una duda paralizante, una voz que decía, no eres capaz, esto es una locura, te van a juzgar. Esa voz no eres tú, es el eco del miedo aprendido. Y ese miedo tiene una función. Protegerte del cambio, porque recordar quién eres implica dejar de ser quien fuiste, implica desmontar la identidad construida para agradar, para sobrevivir, para ser amado. Implica entrar en territorios donde ya no hay garantías, y eso da vértigo. Por eso el miedo es tan poderoso, no porque sea verdadero, sino porque apela a lo más antiguo en ti, a esa parte que solo quiere seguridad, que no quiere mirar el abismo del alma, que prefiere el consuelo de lo conocido, aunque sea una prisión. Pero toda transformación pasa por ese abismo. No hay despertar sin muerte simbólica, no hay verdad sin pérdida de ilusiones, no hay sabiduría sin renuncia.
Y aquí aparece una paradoja. Cuanto más cerca estás de recordar, más miedo sientes, porque el alma reconoce que algo grande está por revelarse, y el ego, en su afán de control, se defiende. Pero si atraviesas ese umbral, si te atreves a quedarte con el miedo sin huir, algo sucede. El miedo se disuelve, porque el miedo no resiste a la luz de la conciencia. No puede sobrevivir cuando lo miras de frente. No se trata de eliminar el miedo, se trata de caminar con él, de entenderlo, de ver qué protege, qué esconde, qué historia cuenta. Y entonces poco a poco se transforma. En los mitos antiguos, el héroe nunca huye del monstruo, lo enfrenta, y muchas veces descubre que ese monstruo es en realidad un guardián, un maestro, un símbolo del poder que aún no ha reclamado. ¿Y si tu miedo no es el enemigo, sino el umbral? ¿Y si el miedo que te impide recordar en realidad te está diciendo que ya estás listo para hacerlo? Cuando el miedo ya no puede ser evitado, empieza a revelar su verdadera forma, no como un monstruo, sino como un espejo. Porque el miedo que más duele es el que nos muestra algo que habíamos olvidado de nosotros mismos. En la psicología profunda, los sueños son una vía privilegiada hacia el inconsciente. Jung decía que en ellos encontramos imágenes que nos guían hacia lo que necesitamos integrar. Muchas veces en los sueños aparece el símbolo del laberinto, del bosque oscuro, de la casa antigua con habitaciones cerradas. ¿Y qué hay detrás de esas puertas? Lo que no queremos ver, lo que no recordamos, lo que una vez supimos y luego enterramos. Cada símbolo onírico es una invitación a mirar más allá del miedo, a entrar en la cueva, a conversar con la sombra, no para entender con la mente, sino para escuchar con el alma. ¿Y qué hay al otro lado del miedo? A menudo hay una memoria, no una memoria de hechos, sino de esencia, un recuerdo que no es biográfico, sino espiritual, como una certeza muda. Yo sabía esto antes. Es el tipo de verdad que no se puede demostrar, pero que vibra en el cuerpo, en la piel, en el centro del pecho, como si algo dentro de ti dijera, sí, esto es, sin argumentos, sin lógica, sin validación externa. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque cuando recordamos algo esencial, algo cambia en la forma en que habitamos el mundo. La mirada se vuelve más profunda, las decisiones más alineadas. Ya no se trata de encajar, sino de expresar. Ya no buscamos ser aprobados, sino ser reales. Pero el precio de esa autenticidad es alto. Implica decepcionar expectativas, romper con narrativas, abandonar pertenencias superficiales. Implica atravesar el dolor de no ser entendido, de parecer extraño, de andar caminos sin mapa. Por eso tantos prefieren seguir dormidos, porque despertar exige valentía, pero también entrega, porque no despertamos solos. Todo el universo parece conspirar cuando una persona decide recordar. Surgen encuentros inesperados, frases que parecen señales, libros que caen en las manos exactas. No es magia barata, es la sincronicidad, como la llamaba Jung, el lenguaje simbólico del alma cuando está lista para volver a casa. Y en ese camino de regreso, el miedo ya no es enemigo. Se vuelve un aliado, una brújula. Cada vez que aparece, sabemos que estamos cerca de algo importante. Así que no lo niegues, no lo reprimas. Escúchalo, agradécele y sigue caminando. Porque en el centro del miedo está la llave que abre la puerta a lo que siempre supiste, a lo que siempre fuiste, a lo que estás llamado a ser. Y esa verdad no necesita palabras, solo presencia, solo valentía. Solo recuerdo, la verdad que asusta porque libera. Hay verdades que no caben en palabras,
no porque sean complejas, sino porque son demasiado verdaderas. Y esa intensidad, esa desnudez, nos asusta, porque saber profundamente es morir simbólicamente, es dejar de ser quien fuimos para dar lugar a quien realmente somos. ¿Por qué tememos tanto la verdad? Porque la verdad transforma, porque no hay forma de mirarla y seguir igual, porque nos obliga a renunciar a los consuelos de la mentira y sobre todo porque nos devuelve una responsabilidad radical, la de vivir con autenticidad. Las grandes tradiciones filosóficas y espirituales coinciden en una intuición central. La verdad no se adquiere, se revela. Platón, en su alegoría de la caverna, nos muestra cómo la humanidad vive encadenada, mirando sombras, creyendo que son reales. Salir de la caverna, ver la luz, recordar la realidad. No es un acto de inteligencia, es un acto de coraje. Porque la luz enceguece al principio, porque al ver la verdad, también vemos todo lo que negamos, todo lo que fingimos, todo lo que temíamos mirar. Recordar es entonces un acto doloroso, pero es el único camino hacia la libertad. La filósofa Simone Weil decía: la verdad es la fuerza que puede hacer descender al alma al fondo de su miseria y elevarla más allá de sí misma. En otras palabras, la verdad no es cómoda, es redentora, pero redimir exige pasar por el crisol, por el fuego que quema lo ilusorio, por el silencio que nos enfrenta a lo esencial, por la pregunta que no tiene respuesta, pero que abre el alma. ¿Qué verdad te negaste a ti mismo por tanto tiempo? Tal vez no sea una idea, sino una sensación, un saber sin palabras, una memoria ancestral que late en tus entrañas y que ha esperado pacientemente a que estés listo. Y ahora lo estás, porque el miedo ya no es suficiente para callarla, porque ya no puedes seguir negándote, porque la vida se vuelve insípida cuando no vives desde lo verdadero. No hay peor prisión que la de vivir desde el personaje, desde el deber ser, desde la expectativa ajena. La verdad, cuando aparece, derrumba todo eso, no para destruirte, sino para liberarte, porque tú no eres tus máscaras, no eres tus logros, ni tus traumas, ni tu historia. Eres mucho más. Eres lo que está detrás de todo eso. Eres el que observa, el que recuerda, el que ha esperado este momento durante vidas. Y sí, es aterrador, porque nadie nos enseña a sostener la verdad. Nos enseñan a sobrevivir, a agradar, a repetir. Pero sostener la verdad exige una nueva forma de estar en el mundo, una forma más vulnerable, pero también más poderosa, porque cuando vives desde la verdad, tu presencia cambia el entorno. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas defenderte, simplemente eres y eso basta. La verdad te quita mucho, te quita ilusiones, certezas, seguridades, pero te da algo que ningún sistema puede ofrecer: integridad interior. Y con ella viene una nueva paz. No la paz de quien ya no siente miedo, sino la paz de quien sabe quién es y por eso puede atravesar cualquier tormenta. Este es el clímax de la memoria sagrada, el momento en que te reconoces en lo que siempre fuiste, en que la herida deja de ser solo dolor y se convierte en portal, en que el miedo ya no bloquea, sino señala el camino. Y entonces el alma respira y susurra: ya era hora, el coraje de recordar quién eres. Recordar no es un ejercicio intelectual, es un acto del alma, un retorno, un despertar y sobre todo una forma de valentía. Porque recordar quién eres no siempre es agradable. A veces duele, a veces desarma, a veces te deja sin palabras, sin mapa, sin certezas.
pero también te da algo que ningún sistema, religión o ideología puede ofrecerte: la intimidad con tu propia verdad. Vivimos en un mundo que celebra el olvido, que premia la distracción, que te ofrece identidades ya hechas, roles que puedes vestir como trajes alquilados: exitoso, positivo, productivo, resiliente. Pero en el fondo de todos esos disfraces hay un llamado sutil, una voz que pregunta: ¿y tú? ¿Quién eres realmente? No el personaje, no el rol social, no la herida ni el logro. ¿Quién eres sin tus historias? ¿Quién eres cuando el silencio cae y no hay nadie mirando? Recordar eso requiere un tipo especial de coraje. El coraje de soltar, el coraje de decepcionar, el coraje de volver a casa, incluso si no sabes cómo llegar. Pero lo curioso es que ese cómo siempre estuvo contigo. La brújula no está afuera, está en tu cuerpo, en tu sensibilidad, en tus lágrimas, en lo que te conmueve sin explicación, en lo que te llama aunque no entiendas por qué. Eso eres tú, empezando a recordar. Y cuanto más caminas hacia esa verdad, más liviano te vuelves. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no necesitas fingir. Entonces, te permites llorar donde antes te obligabas a sonreír. Te permites decir no, donde antes te traicionabas para complacer. Te permites estar en silencio, donde antes llenabas con ruido. Y descubres algo poderoso: la verdad no grita, la verdad susurra. Y cuando te haces silencio, la escuchas. Y cuando la escuchas, la vida cambia, no de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia todo. Recordar quién eres es, al final, una revolución silenciosa. Una llama que no necesita llamar la atención para iluminar. Un regreso al origen, no para repetir el pasado, sino para vivir el presente con los ojos despiertos, porque al recordar entiendes que no estás solo, que muchos están despertando contigo, y que cada vez que alguien se atreve a vivir desde su verdad, todo el universo se reorganiza un poco, como si la realidad agradeciera ese gesto de integridad. Así que aquí estamos, tú, yo, y esta pregunta que no se apaga: ¿estás listo para recordar quién eres? No te prometo certezas, solo un camino hacia ti, y en ese camino tal vez descubras que el miedo no era el enemigo, sino el umbral. Y del otro lado, estabas tú, esperándote desde siempre.